Hola Coco, Hola, Abel. ¿qué tal Coco? Ya estamos en vivo, ¿podemos desbloquear la cámara, por favor? Listo. Bien, ahora sí. Coco, ahora sí, por fin ya estamos en vivo sin problemas. Hola, Abel, hombre, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto verte, por lo menos eh, como es de esta época, así por computadoras y por pantalla, ¿no? Me hace recordar las películas esas que veíamos o los dibujos, como por ejemplo los Galácticos, ¿no? Que así se comunicaba la gente. Ya estamos sin darnos cuenta, ¿no? Así. Sí, ¿Cómo sí. estás? Bien, 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 Coco. Bueno, saludar al público, ¿no? Que ya se está uniendo ahora, pedir las disculpas del caso del día jueves, unos inconvenientes que, bueno, como las charlas son en vivo, en el momento tratamos de solucionar, pero se complicó. Pero bueno, ya estamos ahora con todo solucionado. Y bueno, empezando, ¿no? Empezando, no, empezando esta charla, pero siguiendo una serie de charlas que tienen como temática nuestro instrumento, la guitarra, pero temas no tanto relacionados a lo que comúnmente se están haciendo, ¿no? Ya sea pues la técnica, el estilo, sino más a temas con más profundidad, ¿no? Incluso hemos tenido constructores de guitarra, hemos tenido a Fernando Massa, a Juan Carlos Busquiel, uno de los más importantes de España, estilos diferentes de guitarristas, y contigo empezamos este ciclo hablando de la música peruana, ¿no? Y justamente sobre el tema de cómo ingresa en el mundo del popular o cómo abarca el músico académico, en este caso el guitarrista de formación académica, a la música tradicional peruana, ¿no? Como es tu caso, con la música costeña, la música de tu tierra, ¿no? Como el caso de muchos otros, haciendo referencias antiguas, por ejemplo, la escuela anterior, ¿no? El maestro Denis Bernard, tenemos a Octavio Santa Cruz, tenemos también bueno, un poco más actuales a Alejandro Velázquez, por ejemplo, ¿no? Egresado del conservatorio y que hace mucho en la música criolla, ¿no? También viene de una tradición. En tu caso, Coco, tu opinión sobre cómo el guitarrista académico aborda lo popular desde tu experiencia. ¿Podrías contarnos cómo empezaste tú, qué referencias tuviste, cómo, Claro que cómo sí, viste? claro que sí. Bueno, digamos que mis inicios, como creo yo la mayoría de los guitarristas, fue con música en realidad popular, ¿no? Recuerdo que yo de niño quise aprender las cosas que tocaba mi padre, ¿no? Él fue mi primer maestro. Y lo que hacía él me compraba en esa época, recuerdo, unos cancioneros de un señor que apellida Belafonte, ¿de acuerdo? Mi viejo las compraba pues en el kiosco, estas pequeñas revistas que en realidad cancioneros, donde tenía pues las canciones, las letras, el punteo de la introducción, y bueno, y así comencé yo a sacar estas canciones que lo que estaba escrito ahí eran pues valses, boleros, baladas, rock, o sea, era una combinación así de muchos géneros, ¿no? Eh, por mi viejo también yo escuchaba mucha música, y escuchaba muchísimos tangos, por ejemplo, ¿no? Muchísimos boleros, los Panchos, los Tres Caballeros, todo lo que tenga que ver con guitarra, ¿no? Entonces, eh, también escuchaba mucho a Raúl García Zárate, escuchaba mucho a Baden Powell, a Cacho Tirado, a John Williams, a Segovia. eh, y quiero comentar eso, quería comentar eso, ¿por qué? Porque digamos que no distinguía si era música clásica o música popular. Mi afán era simplemente querer tocar como ellos, ¿no? Eh, digamos, me gustaba mucho ese sentimiento de Raúl García, la espectacularidad de su toque de Paco, John Williams, la perfección, esa limpieza, ¿no? Entonces, eso tuve como referentes y así de esa música bebí hasta que mi padre comenzó a matricularme ya con unos profesores de Piura. Mi primer maestro fue Augusto Palacios. Recuerdo que él iba a mi casa, me daba algunas clases.
Posteriormente conocí a Mario Orozco, gran guitarrista piurano, este, y con él, digamos, entré ya a un mundo especial, ¿no? Al mundo de Mario, que en esa época él también, muy joven, ¿ah? Yo tenía 12 años y él tenía 18, no más. Entonces, eh, si bien es cierto, había un respeto de mi parte hacia él, él era muy joven también, ¿no? Y curiosamente, él me sirvió mucho de inspiración porque quería tocar como él. Él tocaba las escalas a cierta velocidad y yo quería alcanzarlo, quería tocar como él, y así ese reto constante en cada clase, definitivamente a mí influyó mucho, me cambió la vida, ¿no? Muchos aspectos, inclusive hasta los personales, porque ya vi en él, me vi reflejado, quería tocar como él, y básicamente me ayudó muchísimo a decidir, a definir lo que sería mi vida, ¿no? Como guitarrista, ¿no? Es una época que uno a veces no define al 100% si se va a dedicar o no, ¿no? A la guitarra. Y es por eso que yo vivo eternamente agradecido con Mario, que ahora ya es mi amigo, y es como un hermano, ¿no? Es como, y encima es mi compadre, ¿no? Es padrino de mi hijo. Y bueno, un abrazo para Mario. Entonces, yo tocaba de todo, justo en esa época tocaba Asturias, por ejemplo, algunas piezas del repertorio de la guitarra clásica, y también tocaba mucha música popular, como bossa nova, vals, o sea, era un gusto muy ecléctico, muy diverso, ¿no? Eh, Tuve la suerte posteriormente de venir a Lima ya a estudiar, gané un premio y parte del premio era una beca al conservatorio, y yo ya entro al conservatorio a recibir las clases y yo estaba feliz. Era una época dura también para Lima, el terrorismo era terrible, me acuerdo en esa época, ¿no? Inicios de los 90, y el conservatorio también, ¿no? Entré en una época que los profesores con muchos problemas, el mismo conservatorio cerró porque se vino abajo un piano del segundo piso y estuvimos una ausencia terrible, ¿no? Pero bueno, mis estudios no pararon, yo seguí matriculado con clases particulares, ¿no? Con diversos maestros y, 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 y así seguí mi formación como guitarrista, ya estudiando lo que sería la guitarra clásica, la técnica, pulir, corregir cosas, tú sabes. Pero ya en el conservatorio yo no dejaba de tocar música popular, ¿no? O sea, la música popular siempre ha estado impregnada, como te digo, en mí. Y si bien es cierto, estuve muy abocado al repertorio de la guitarra clásica o lo que me proponían los maestros allí en el conservatorio, pero siempre seguía tocando música popular. Con el tiempo, sentía, ganó fuerza eso, ¿no? Yo entendí que si bien es cierto, algunos profesores, también tengo que comentar eso en el conservatorio, me decían cosas como, por ejemplo, mira, no toques esa música popular porque te va a malograr la técnica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, le creía, le hacía caso, pero digamos que el poder de mi formación, digamos, inicial, pudo más, ¿no? Siempre, nunca dejé de tocar música popular, especialmente la peruana, ¿no? Yo con el tiempo tuve la suerte de conocer a gente que digamos, que concretó más esa idea en mí, ¿no? Y comencé a escuchar el vals diferente a como lo había escuchado de niño, como una peña, por ejemplo, donde la bulla, el bullicio ganaba más y casi uno termina sin entender lo que dice la letra, por ejemplo, ¿no? Pero gracias a personajes como Mario Cabañaro, por ejemplo, que tuve la suerte de conocerlo, él me invitó a unas reuniones que él hacía en un local en Miraflores, de una sociedad que él había formado que se llamaba Avanzada Criolla. Y llegué ahí, recuerdo el primer día, y estaban niños jóvenes, en su mayoría, cantando en una sala donde Mario Caballero estaba sentado, y les iba corrigiendo o iba contando historias de las canciones que ellos mismos cantaban. Y eso a mí me pareció muy importante, muy enriquecedor para mí, ¿no? Habían también 5 guitarristas también jóvenes siguiendo, acompañando a los cantantes, y así fue como me comencé a nutrir de la música peruana,
en esa situación que yo agradezco muchísimo porque comencé a desarrollar en mí un gusto por los valses especialmente, ¿no? Por esa forma de cantar, esa forma de acompañar y todos los elementos que rodean esa música, ¿no? Y después una cosa llevó a otra. En mi afán de conocer más, me di cuenta que era importante también desarrollarme como músico, muy aparte de como solista, sino también como acompañante, a querer tocar con otros músicos, a compartir con percusionistas, con cajoneros o bajistas, o acompañar a cantantes, ¿no? Y así fue como también comencé a desarrollar un aspecto en mi vida como músico, que es la del acompañamiento. ¿No? Entonces, me invitaban, me contrataban para acompañar a ciertos cantantes, armaban un show y todo lo que concierne eso. Y después de un año, después de haber visitado esta sociedad de Mario Cabañaro, ya me encontraba acompañando a cantantes en diferentes eventos, shows, ¿no? Yo aprendí muchísimo, ¿no? Tuve la oportunidad de tocar con mucha gente, muchos de ellos conocidos, y aprendí muchísimo de lo que es la música peruana, ¿no? Las vivencias, y eso se quedó ya en mí, y lo que hice posteriormente es encontrar, en darle, digamos, un sentido a lo que hasta ahí había vivido, ¿no? Y comencé a incorporar música peruana en arreglos inicialmente míos, en su mayoría, a mi repertorio, que se quedaba en los conciertos, ¿no? Seguía tocando, sí. En cuanto, disculpa que te corte para hacer un pequeño como paréntesis, porque vamos a tocar el tema también de tus solos, ¿no? Que son ampliamente conocidos, abordando un poco todo lo que has comentado, ¿no? Tus inicios y la influencia que tiene o que tuvo el maestro Mario Orozco en tu formación. Eso, claro, eso sí ha sido muy importante, ha marcado pues muchísimo tu camino. Y tener como referente pues a Mario fue importante, ¿no? Y es importante. Creo que incluso Mario tiene esa particularidad, ¿no? El maestro Mario de no solamente inspirar a los alumnos que siguen su línea, sino a guitarristas que han compartido en otro aspecto con él, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, yo mismo grabé mi primer disco en su estudio y aprendí mucho ahí. O sea, era el primer disco en mi vida, primera vez que pisaba un estudio y él pues, yo grabando arreglos de García, al igual que tú los conoces, los has escuchado, y los trabajé incluso con el maestro García, pero con Mario la experiencia es otra, ¿no? Entonces Mario creo que la capacidad que tiene no solamente del virtuosismo y la habilidad que se le conoce, es la capacidad de transmitir, ¿no? Su idea y su amor por la ejecución de la música peruana, ¿no? Al menos a mí me incentivó mucho a seguir esta línea. Y obviamente tu caso fue igual. Por más de que tú hayas tenido esa formación, ¿no? En el conservatorio, la formación académica, en la cual también has tenido pues un amplio bagaje, incluso has incursionado pues en la música de cámara, el cuarteto de Aranjuez, tú has sido pilar de ese cuarteto, uno de los pilares de ese cuarteto y han dado giras, entonces y han trabajado pues música académica de una manera pues muy elevada, ¿no? Tal vez el cuarteto de guitarra clásica más importante que ha tenido el Perú. Hasta ahorita no ha aparecido otro en ese formato clásico, ¿no? Hubo un cuarteto muy joven del conservatorio que ha ganado premios recientemente, el cuarteto de Unoya, pero hasta antes de ello, creo que el cuarteto de Orquesta ha sido el único que ha producido, ¿no? Y ha generado, pues, discos, han hecho giras por Europa, y eso es interesante también dentro de tu formación, ¿no? Y cómo esa visión y esa formación que tú has tenido, incluso incursionando en esos formatos tan académicos, no te han alejado, ¿no? de lo popular, al contrario, te han llevado a enriquecerlo, ¿no? Ahora, dentro de esto, Coco, tú que tienes tal vez ambas vertientes, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que empezaste tocando por oído y géneros diversos, por influencia de tu padre y también de Mario, pero también tienes la formación académica. Y bueno, y has tenido la experiencia que cuentas, ¿no? De estar pues en ese centro de los músicos
costeños, ¿no? Como el de nuestro Cabañaro que comentas, donde pues se mama realmente la cultura criolla y los estilos y formas, ¿no? Donde aprecias mejor tal vez ya no tanto el canto comercial, ¿no? Sino el canto más elaborado dentro de lo popular. Eh, ¿Cómo ves tú ahí la evolución del guitarrista académico en comparación al guitarrista que lo lleva de manera empírica? ¿Ves mucha diferencia entre un guitarrista criollo que tiene escuela o entre otro guitarrista criollo que ha tocado, como se dice, por oído toda su vida? Se puede decir, porque hay comentarios diversos, ¿no? Yo he escuchado que un guitarrista académico no puede tocar bien popular, que el que ha tocado siempre empíricamente tiene más mérito, ¿no? No sé si has escuchado esos comentarios, yo sí los he escuchado muchas veces, porque yo también incursioné en lo popular. Entonces, ¿tú cómo has visto eso en este campo en el que te has desenvuelto? Mira, si bien es cierto, el objetivo es el mismo, es llegar a tocar de cierta manera la música criolla, digamos, de la mejor manera, uno espera escucharlo, ¿no? Con una estilística que, que se ha desarrollado en casi ya 2 siglos, ¿no? De evolución, ¿no? De la llegada del vals, por ejemplo, ¿no? Digamos que el guitarrista empírico desarrolla esta manera de tocar por vivencias, por experiencias, por estar horas en una peña o en una reunión o escuchando tanta música y desarrolla una manera de tocar heredada, de ver, ¿no? Como la mayoría de casos, como suele pasar, ¿no? La música popular se transmite así, ¿no? Viendo el guitarrista, digamos, criollo, tradicional, si de alguna manera puede transmitir algo es simplemente poniéndose a tocar y que el otro vea y trate de repetir, ¿no? La comunicación es muy natural, ¿no? Aprender de esa manera es muy natural y muy efectiva, ¿no? Quieres tocar de tal manera como toca el otro guitarrista, ¿no? Eh, cuando, cuando uno, por ejemplo, no está tan familiarizado con la música popular, me refiero a que no haya escuchado tanta música, esa música, o haber tocado esa música, digamos que el proceso es diferente. Claro, porque comienzas a analizar cómo toca este guitarrista, si toca, con qué dedo lo toca, si lo toca con uñas o sin uñas, entonces ves que el análisis es diferente. Y claro, se puede lograr llegar a tocar y posiblemente lo hagas de manera muy precisa, muy exacta. Llegas a tocar como toca, por ejemplo, Amaranto, o Avilés, cualquiera de estos guitarristas criollos, por nombrar alguno, si es que los comienzas a estudiar, si comienzas a escuchar los discos, si comienzas a escuchar, a ver los videos, por los que hay, y tratas de imitar. Y seguramente lo vas a lograr, si te lo propones, ¿no? Eh, pero también, por otro lado, el ser criollo o tocar guitarra criolla implica también un modo de ser, ¿no? Que es básicamente es un sentir, como posiblemente sea la música flamenca o gitana, ¿no? Que muchas de las cosas, o sea, no basta solamente con tocar de cierta manera, ¿no? Hay un sentir especial y eso definitivamente se puede lograr estando en el ambiente. O sea, yo creo que eso es irreemplazable, ¿no? La mecánica, toda la forma que implica tocar un vals se puede lograr. Es más, sin, sin, es curiosamente, yo tengo alumnos que son egresados del conservatorio y les enseño música peruana, a acompañar, por ejemplo, ¿no? Claro, la información que les doy justamente es de este tipo, ¿no? O sea, mira, aquí se toca con pulgar de esta manera, se usa machema para hacer que suene de esta manera o aquella otra, las escalas y eso. Entonces, digamos que sí se puede, digamos, llegar a tocar, pero el sentir simplemente, como dices, hay que beber de la fuente, lo mejor es tener de ambas. Yo estoy convencido de que la mejor manera de llegar a ser un buen guitarrista criollo es analizar la música, ver la rítmica, los estilos, cómo tocaba. Ese conocimiento es muy necesario porque una de las cosas que le falta a la guitarra peruana es información. No existe un método, digamos, en la actualidad completo
de guitarra peruana. Tengo muchos amigos, por ejemplo, chilenos, que quisieran tener esa información y yo le digo, no hay. No, o sea, las cosas que yo he aprendido ha sido como te comenté, de estar ahí, de ver cómo toca el otro guitarrista, de tratar de tocar como él, ¿no? Y así se ha ido desarrollando, digamos, posteriormente ya una forma de tocar en mí, pero que está básicamente influenciada por muchos estilos, de haber escuchado muchos guitarristas, ¿no? Entonces, quizás lo que le falte ahora a la guitarra peruana es justamente es un análisis y, y nada, y hacer una especie de método, que no es que no lo haya, pero en una edición seria aún no lo hay. Lo único que está por salir a edición es un método de Carlos Jaire, que ya está terminado el libro, yo tuve la suerte de hacer la revisión y estamos esperando simplemente que una universidad lo edite, ¿no? Que sería, digamos, una gran noticia para todos los guitarristas, ¿no? Y los amantes de la música peruana. No, es que ese trabajo es importante, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos mucho material solista, ¿no? Hay música. Desde hace como que unos 4 años atrás viene este boom de publicar ya los arreglos, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere tocar de distintos géneros, de distintos músicos, la música, en tu caso, la música piurana, vamos a hablar de tu libro también, la música andina, ya sea centro, norte, sur, ¿no? Entonces, ya tenemos ese material, pero como tú dices, no hay un método del estilo criollo, por ejemplo, no solista, ¿no? Porque una cosa es el criollo dentro del conjunto, por así llamarlo, típico criollo, ¿no? La primera guitarra, la segunda, el cajón, no hay un método, como tú dices, formal, ¿no? Uh -huh. Bueno, luego ya están los solos de guitarra que también vamos a comentarlos ahora. Entonces, es interesante que estos trabajos vean la luz y se puedan, pues, formar, ¿no? Y lo que comentas de que das clases a egresados, ¿no? Sobre todo eso es que justamente en el conservatorio, bueno, la formación es académica, ¿no? La mira y la visión es otra, ¿no? O sea, no creo, o bueno, sí creo conveniente que dentro de un conservatorio, por ejemplo, se abra como un curso de música popular. Incluso yo ahora estoy dictando clases ahí y bueno, a mis alumnos no es un curso, pero doy pautas sobre ello. Pero sí creo conveniente que al menos debe haber un curso de música popular de su país, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí se ha dividido el conservatorio y la escuela de folclore, y eso es folclore puro ahí, ¿no? Uh -huh. Y eso me pasó a mí también en el conservatorio. Cuando yo era estudiante había como que cierto rechazo a la música popular. No había tanto material, más allá de los arreglos de nuestro Raúl escritos por nuestro Chocopar o los libros de Javier Molina. Y a mí me pasó una anécdota aquí con un arreglo tuyo, justamente, porque en mi primer disco grabé una marinera tuya, Así baila mi trujillana, Uh -huh. y la partitura me la dio Fernando Luna, que la tenía sin digitar, la tenía por ahí doblada en madera, y la pude leer de allí, ¿no? O sea, y la grabé leyendo así, tuve que, ¿no? Ahora ya está publicada, entonces, y en ese tiempo era poca gente tocaba los arreglos que no estén pues, publicados en un libro, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Entonces, es muy necesario este material se publique y sea de conocimiento común, ¿no? Eso sí es muy, muy interesante. Ahora, Coco, en cuanto a esta vertiente que hablas, ¿no? Ya sea del solista y del guitarrista acompañante, eh, quiero que nos des tu punto de vista de esos dos caminos y te cuento algo pequeño. Cuando tuve la suerte de llevar clase con Sergio Assad y Odair Assad, ellos dijeron algo que me abrió la mente totalmente para algo que tal vez yo en ese tiempo no había tomado tanto en cuenta, ¿no? Más allá de la formación del guitarrista, ya sea clásico o popular, pero el guitarrista debe saber acompañar. O sea, no es posible que un guitarrista de un conservatorio no sepa acompañar. Es totalmente necesario. Y yo me sentí totalmente aludido también porque no sé acompañar. Entonces, y alguna vez me sentí también así, con esa vergüenza, por así decirlo. Estuve en una reunión de un amigo nuestro, Guido Arce,
y tenía la suerte de tener aquí a mi izquierda al maestro Wendor Salgado. Y tú Claro. sabes que en esas reuniones las guitarras pasan por todo lo que quieran tocar. Y Sí. me tocó la guitarra a mí, no supe qué hacer, porque no sé acompañar, te das cuenta. Y el maestro Wendor volteaba para que yo vea los acordes, volteaba para indicarme. Pasado media hora ya tuve la opción ya de poder seguirlo, ¿no? Entonces, es algo importantísimo el saber acompañar, no solamente lo popular, el guitarrista académico, normalmente si no lleva el curso de música de cámara, no sabe acompañar una flauta, no tiene la experiencia de Claro. acompañar un violín. Entonces, ¿tú cómo ves estos dos caminos, Coco? Ya sea, en tu caso, que haces las dos, ¿no? El guitarrista solista y guitarrista acompañante. ¿Qué puntos tienes que tomar cada uno de estos caminos para hacerlo de la mejor manera en la música popular? Mira, justo me has hecho correr de una anécdota. Hace años al Festival del Himna de Lima llegó Piraí Vaca, gran guitarrista boliviano que vive en Europa ahora me parece, y estaba dando una clase maestra y un compañero mío del conservatorio estaba tocando algún tema que no me acuerdo cuál era, y después de tocar, Piraí Vaca, mejor dicho, de tocar el alumno, Piraí Vaca se quedó pensando y le preguntó, ¿sabes tú en qué tonalidad estás? Y el chico no tenía ni idea en qué tonalidad estaba. Y yo tampoco, o sea, yo sí sabía, pero me sorprendió esa pregunta, ¿no? Y bueno, la respuesta obvia que dijo, no sé, comenzó a encontrarle sentido ahí a qué tonalidad estaba, que seguramente después se daría cuenta, pero lo sorprendió la pregunta. Piraí Vaca dijo posteriormente algo muy, muy importante y a mí fue como un balde de agua fría. Dijo, es importante saber en qué tonalidad estás y es importante que sepas qué acordes se van moviendo durante el tema. ¿Por qué crees que es importante? Le volví a preguntar. El chico otra vez se puso más tartamudo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú quieres darle dinámica a tu solo de guitarra, tienes que saber a qué acorde estás yendo, si estás yendo a un dominante, si estás yendo a un subdominante, o estás yendo a su relativa mayor, su relativa menor. Todo eso, el saber qué acorde va transcurriendo en el tema, te va a dar a ti una idea de qué dinámica vas a incluir en su tema, ¿no? O sea, él enfocó el conocimiento de la armonía para simplemente tener la claridad, qué dinámica poder usar y no repetir la que usaba, no sé, seguramente la grabación de alguien como John Williams o Russell, ¿no? Quien fuera, ¿no? Porque a veces tendemos la idea de repetir como lo grabó tal guitarrista que nos gusta, por ejemplo, ¿no? Y eso él no lo consideraba de todo bueno, sino que deberíamos crear una dinámica propia, ¿no? Un trabajo personalizado hacia el tema, ¿no? Y es por eso que él enfocó el saber la armonía justamente para el trabajo en la dinámica. Curiosamente, recuerdo clarísimo que creo que también escucharía ese comentario a alguno de los profesores del conservatorio, pero hacíamos análisis de armonía en la partitura, ¿no? Del tema de Bach, veíamos poniendo qué acorde iba arriba, justamente para trabajar el sentido de incluir los pianos, los mesofortes, lo que fuera, ¿no? Este, eh, Creo yo de que yendo al tema ya de por qué considero que el saber acompañar eh, eh, beneficia al guitarrista solista. O sea, es como que ambas cosas se benefician. Ya tenemos un beneficio a la hora de estudiar la guitarra clásica por el elemento principal de poder tocar bien, tocar con buen volumen, con un sonido interesante, el tener la capacidad de ser un buen instrumentista. Siendo acompañante, digamos que si lo que se trata es conocer los géneros, saber cómo se acompañan, cómo es la rítmica, eso es importante. Especialmente la música como inclusive las gigas de Bach, por ejemplo, conocer lo que es el género de la giga, cómo se toca, cómo son los acentos. Entonces, estoy segurísimo que después de conocer más el género,
y que inspiró a Bach para hacer, por ejemplo, muchos de sus temas, ayudaría mucho al instrumentista, ¿no? Si tú conoces cómo se acompaña, o por lo menos escuchas cómo suena un choro o un choriño, seguramente vas a tocar mejor los choros de Villalobos, por la rítmica, por la cadencia, vas a tener una idea más concreta de cómo darle la dinámica, y al final terminas tocándolo muy bien, ¿no? Pero, o sea, yo creo que el beneficio es completo, ¿no? Y claro, el poder acompañar también es muy interesante. Curiosamente, te voy a plantear, tú comentaste hace poco de que el momento, el instante cuando yo pertenecía al Cuarteto Aranjuez, Óscar Zamora, que es un gran profesor, ¿no? Del conservatorio, todos los conocemos, trabajamos muchísimo las dinámicas. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, tocar en un cuarteto de cuerdas, de guitarras, por ejemplo? Es justamente acompañar. Claro, porque, por ejemplo, Oscar está haciendo la línea melódica y yo estoy haciendo un adorno. El sentido de acompañamiento quiere decir que no solamente hacer el acorde, sino también acompañar la dinámica que hace quien está haciendo la primera voz. Si fuera un cantante, y lo mismo, si el cantante está haciendo un fortísimo o está haciendo más rítmico, uno tiene que ir con eso, fluyendo con el ritmo, con la dinámica que le impregna el cantante o, o, o cualquier otro instrumento. Curiosamente, yo aprendí muchísimo de acompañamiento en el cuarteto Aranjuez, ¿no? El tener muy fresco la idea de que tengo que acompañar cuando toca Roberto o Gonzalo Manrique, lo estoy acompañando, ¿ves? Y seguramente al revés también ellos me acompañaban cuando yo tocaba. Y eso es hacer música, eso es darle musicalidad, ¿no? Digamos, si habría que encontrarle un sentido al acompañamiento, justamente eso de que hasta te acostumbras a trabajar ya en ensamble, tocar con alguien, no solamente tocar al tempo, sino también fluir, ¿no? Con la energía que pueda, digamos, hacer otro que no seas tú, ¿no? La rítmica para mí es muy importante. Uno de los errores que yo tuve que corregir cuando comencé a acompañar es de que yo como solista corría, aceleraba, frenaba donde se me daba la gana. Si estaba más nervioso, seguramente lo tocaba más rápido, ¿no? O lo que fuera, pero me mal acostumbré porque seguía un tempo mío. Y cuando comencé a acompañar o a tocar con alguien más, ahí sentí un poco la pegada, fue en la rítmica, ¿no? Tuve que practicar con metrónomo, ¿no? Pero una vez que ya se acostumbra uno, ya digamos, ya te queda para toda la vida, ¿no? Como se dice. Pero son muchos los elementos, digamos, que uno aprende a la hora de acompañar, ¿no? Definitivamente hay otro aspecto también que tiene que ver, pero que es fuera, aparte de la guitarra, ¿no? Sino que el hecho de tocar con un ensamble o con un grupo, digamos, una de las experiencias que a mí también me marcó muchísimo es poder tocar ante 50.000 personas, por ejemplo. La primera vez que pasó, o creo que había más gente, ¿no? Fue para el aniversario de Arequipa, fui a acompañar a una cantante arequipeña muy famosa en Arequipa y era la fiesta de la cerveza, no sé cómo le llaman en Arequipa, y había un mar de gente. No te imaginas, creo que me temblaban las piernas, casi me desmayo en el escenario solo de tener la experiencia. O sea, el mundo que te lleva también es muy especial también, ¿no? Muy aparte de solamente de lo que significaría el tocarlo, sino que el contacto con la gente es un mundo que tiene que ver con la música, pero es muy diferente al mundo musical del guitarrista solista. Normalmente nosotros tocamos para un público menor, con menos gente, ¿entiendes? ¿No? Entonces, eh, es una vivencia muy importante, ¿no? Muy importante y creo que está necesaria, porque más que ser guitarrista, yo he llegado a la conclusión que quiero ser mejor músico. Y curiosamente, cuando, cuando, cuando he dejado de tocar o he dejado de escuchar guitarra para escuchar piano, escuchar arreglos de cuerdas, de cualquier música,
que me apetezca escuchar, he aprendido más en la guitarra cuando ya he regresado, ¿no? Curioso es, ¿no? A veces uno aprende a tocar, mejora como guitarrista cuando, a veces, no siempre, cuando deja de tocar uno, cuando se va, no sé, a leer algo más o escuchar otra música, ¿no? Cuando piensa más en la música, más allá del instrumento, ¿no? La guitarra, pese a que nosotros la amamos y tenemos una devoción inmensa, ¿no? A veces cometemos errores y un error es el pensar que la música es la guitarra solamente, ¿no? La guitarra va más allá, perdón, la música va más allá, es más grande, ¿no? Y se trata más que de tocar la guitarra, es hacer música con el instrumento. Pero bueno, por algo no le pasan los años a uno, ¿no? O sea, es una de las cosas que uno va aprendiendo pues, ahí, en la vida. Claro. Justamente coincido contigo y viendo ahora, pues más, ahora que tenemos más a la mano, pues los videos en YouTube, más acceso a ver el trabajo de más músicos, no solamente la línea académica, sino la línea popular, ¿no? Y te das con guitarristas que tienen una habilidad increíble para hacer lo que tú comentas, ¿no? O sea, de transmitir sus propios géneros y los conocen tan a fondo que incluso no se quedan en lo tradicional, sino que los desarrollan sin que pierda esa, ¿no? esa esencia. Bueno, por nombrar tal vez al más famoso, ¿no? O uno de los más famosos, ¿no? Si vemos a Yamandu tocar música brasileña, él hace lo que quiere con la guitarra, por ejemplo, ¿no? Hace y deshace y dentro de su conocimiento y dentro de su propio estilo, ¿no? Pero hay un conocimiento muy profundo del género, ¿no? No es alguien que lo toma y lo deshilacha y hace lo que quiere, o sea, conoce muy bien el género para desarrollarse por estos géneros con esa habilidad que él tiene. Coco, hablando ya un poco, una pregunta que te quiero hacer de manera un poco más personal, saliendo un poco del tema. ¿Consideras la improvisación como un punto necesario en el guitarrista actual, independientemente del género? Eh, yo creo que el poder improvisar es muy parecido a lo que sería jugar. O sea, cuando uno, o sea, imagínate, un niño juega con esa libertad, que no programa nada y todo fluye y juega y se imagina, no sé, que está con un carrito, se imagina que está en otro planeta, o sea, yo creo que la improvisación es justamente imaginar, dejarse llevar, ser libre por un momento. Improvisar bien es otra cosa. Pero digamos que a veces me he puesto a juguetear así desde hace mucho tiempo, con mi padre, por ejemplo, con Mario, o con muchos amigos. Me acuerdo en el conservatorio tenía un amigo saxofonista que es Fusa Miranda. eh, este, Nos poníamos a improvisar y yo no sabía nada de improvisación, pero yo lo veía tocar y comenzaba a tocar cualquier nota y sobre sol y nada, y es divertido. Yo creo que esa es la esencia de la improvisación, ¿no? Es juguetear con la guitarra, salirse un poco de la formalidad, más allá o sea, yo me imagino de una improvisación pensando en qué dedos vas a tocar aquí o que vas a tocar con el pulgar, es justamente eso, o sea, la libertad de poder tocar lo que te plazca. Eh, eh, es necesaria, sí, dependiendo, porque por ejemplo, ya hablando de la guitarra peruana, los guitarristas criollos son improvisadores natos. Sí. El guitarrista criollo, tú has escuchado seguramente que llega una cantante que no ha ensayado con el guitarrista y le dices, maestro, en re menor, bueno, y comienza el guitarrista a improvisar una introducción en esa tonalidad. Sí, ¿Ves? sí, Está sí. improvisando, ¿no? Y comienza a improvisar, obviamente con, con frases melódicas propias del género, propio del vals, pero el resto él no sabe lo que va a hacer. Es como que todo se le va ocurriendo en un momento. Obviamente todo eso ya lo ha hecho anteriormente en algún momento, pero él en el instante no sabe lo que va a pasar. Eso también hago yo cuando comienzo a acompañar, ¿no? Este,
Entonces yo creo que la improvisación, muy aparte de ser un juego, como te puedo comentar, se puede volver algo serio. Y saber improvisar bien es también, es todo un mundo, porque hay que estudiar escalas, hay que estudiar modos, hay que estudiar adornos preconcebidos para que después fluyan de tal manera. Curiosamente, la improvisación a mí siempre me ha llamado la atención, siempre ha estado, digamos, a un costado mío, no ha sido lo que más me ha representado, lo que más he hecho, pero cuando nos hemos reunido, por ejemplo, Abel aquí en mi casa o en la casa de algún amigo, y nos hemos puesto justamente a tomar, a comer algo, a tomarnos unos tragos por ahí y a divertirnos con el instrumento. Claro, al inicio uno comienza a tocar su solo de guitarra y bacán, formalito, pero una vez que uno se relaja, comienza a jugar. Re menor, vamos a tocar tal cosa, no sé, un vals, un guayno, lo que fuera, y comenzamos a improvisar, a juguetear, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que es interesante el tener la capacidad de improvisar, que es algo que creo yo que hay que desarrollar, ¿no? Uno debe desarrollar y es un poco, improvisar es crear, pero en el instante, ¿no? Es como que todo fluye ahí, solo rapidito, y esa adrenalina que aflora es bacán, ¿no? A mí me gusta. Este, y he pensado mucho al respecto y hace ya varios años vengo haciendo cosas así. Por ejemplo, estoy tocando, si bien es cierto, casi mis arreglos, los tengo escritos, estructurados, los practico y los toco como los practico en el concierto, pero alguna vez me he dejado llevar, por ejemplo, es como cambiar de chip en algún instante y comienzo a improvisar sobre el re menor algo, cualquier cosa, y después entro yo al tema del arreglo. Y comienzo a fluir ahí, sigo tocando, y el tema, como lo he practicado, llega al intermedio y vuelvo a improvisar. Claro. Eso en algún momento a mí significó todo un reto, porque normalmente es complicado, no es fácil andar en esos dos mundos, pero yo siempre me he caracterizado porque siempre trato de andar por los en medio de las cosas, ¿no? Entonces, he querido romper un poco esa formalidad que sin querer uno se hace, porque existe una formalidad, porque practicas un arreglo, lo escribes y vas a tocarlo tal cual lo practicaste. Pero me llamó, me atrajo mucho el hecho de enfrentarme a un público improvisando, por ejemplo, ¿no? Entonces, he jugado mucho con eso y la emoción es 3 veces más. A veces me he caído, a veces me he tropezado, pero no importa, como decía John McLaughlin, si te equivocas no pasa nada, lo único que te va es a herir fue tu orgullo nomás, ¿no? O sea, a veces Claro. es bueno también quitarle un poco la formalidad a la guitarra, ¿no? Y jugar un poco. Y eso, y curiosamente uno de los guitarristas que lo hace con una naturalidad increíble es, bueno, Yamandu Costa, como tú lo comentaste. Roland Jens también hace cosas También. muy similares también. Improvisar, ¿no? Y después vuelve al tema y sale. Me parece una idea interesante, ¿no? No, incluso Roland Y ha sí, llegado tal vez, o sea, ya creo que incluso sus propios arreglos, los que están publicados, ¿no? Está escrita la parte que improvisa en algunos casos, ¿no? O sea, tienes la partitura, ¿no? La logras conseguir, feliz porque va a sonar como él la toca, ves un video de él y ya no suena así, hace otra cosa. Y luego así toma el es. tema, ¿no? Como lo que tú haces, ¿no? Entonces, ha llegado a estar tan elevado, a estar tan elevada su capacidad de improvisación y que llega a escribirla, ¿no? En algunos casos pasa eso. En tus arreglos, por ejemplo, he visto que sí, bueno, está parametrado, está escrito tal cual tú tocas, pero eso no quita, como tú dices, que tú puedas improvisar sobre ese arreglo, ¿no? Lo cual te aseguro va a ocasionar dolores de cabeza al estudiante que está leyendo, porque va a querer tocar como tú estás tocando, Claro. cosa diferente, ¿no? Y algo similar pasa en alguien que tal vez no está en el campo de la improvisación, como es o como fue el maestro García Zárate. Por ejemplo, el Camilo Pajuelo tiene la tesis sobre la vida y obra de García Zárate,
Y bueno, es un catálogo de todo su trabajo, ¿no? Y hay un capítulo que habla de, o menciona y escribe 6 introducciones de Adiós Pueblo de Ayacucho, ¿no? Ese Concreto. juego de 5-1, 1-5, 5-1, y este es de tal año, este es del 65, este es del 70, y todos son distintos, y todos han sido en vivo, ¿no? Ujú. Justamente, ¿por qué? Porque el maestro sobre ese juego de tónico y dominante improvisaba alguna otra cosa, ¿no? O sea, ya había eso, claro, no a un nivel tan elevado, pero ya existía eso hasta en la música andina, ¿no? Y yo sí creo que también la improvisación es un recurso, y también creo que ahora los guitarristas deberían conocer también ese mundo un poco como un complemento de su formación, ¿no? Ya decisión propia si es que la eligen, ¿no? O sea, trabajar de lleno. Como, bueno, los guitarristas criollos, como tú dices, son improvisadores netos, innatos. En el Centro Cultural Breña, por ejemplo, las primeras veces que fui, yo me quedaba sorprendido porque yo era verlos fluir de una manera increíble. Yo juraba que estaba ensayado todo y Mm. entraba un cantante diferente o entraba alguien desconocido y todo suena bien. O sea, eso tiene una capacidad increíble de improvisar sobre cualquier tonalidad, ¿no? Y Sí, eso sí. obviamente, muchos de ellos escriben música y muchos de ellos simplemente son de la vivencia, ¿no? Para mí Ujú. hasta el día de hoy, yo veo un guitarrista creo y me quedo sorprendido con la capacidad que tiene para crear en el momento. Pero Sí. sí creo que es un complemento importante en un estudiante, ¿no? Para guitarra. Ahora que mencionaste tus arreglos, Coco, eh, bueno, tus arreglos para solo y guitarra son muy conocidos, muy valorados por muchos guitarristas del Perú que están queriendo tocar tu música, que ya la tocan, ¿no? Yo mismo he tocado arreglos tuyos. ¿Y cómo haces tú, Coco, para que tenga un poco más de conocimiento, ¿no? Porque a nosotros nos llega ya la partitura lista y a leer, ¿no? Ujú. ¿Cómo inicias tú este trabajo de adaptar una obra, una marinera, un vals, ¿no? Un tondero, a un solo de guitarra? ¿Tienes Sí. parámetros? ¿Respetas la tonalidad? ¿Dejas fluir tu creatividad? Bueno, más allá del género que lo conoces muy bien y eso no se va a perder, ¿cómo inicias el trabajo de transcribir o de adaptar una obra a un solo de guitarra? Ya, excelente. Antes de explicarte así con detalle, ¿sabes qué? El otro día acordándome, un amigo me dijo, ¿por qué tus arreglos están llenos de contrapunto y voces intermedias, ¿no? Y siempre me llamaba mucho la atención. Yo recuerdo de niño esta experiencia que te voy a contar. Yo vivía en las Cinco Esquinas, en Catacaos, es un barrio famoso, y hacía 3 casas de mi casa quedaba una pequeña capilla. En esta capilla, que es una capilla con techo alto, había mucho eco ahí, ensayaba la banda Santa Cecilia de Catacaos. Y ensayaba 2 hasta 3 veces a la semana, ¿no? Y obviamente la parte de atrás de la capilla colindaba con la parte de atrás de mi casa. Y entonces teníamos estos conciertos, todos los vecinos, 2, 3 veces a la semana, y ellos ensayaban con el volumen fuerte y con el reverb de la iglesia, te lo juro que parecía un disco, bellísimo, ¿no? Entonces yo escuchaba marineras, tonderos, valses, tocaban de todo, la banda de la Santa Cecilia. Básicamente música pirana, ¿no? En su mayoría. Y siempre me llamó mucho la atención, eso lo tengo claro, el sonido, por ejemplo, del trombón o de la tuba, que siempre iba floreando sobre la línea melódica, ¿no? Entonces, me gustaba mucho posteriormente también la música barroca. Yo escuchaba los temas de Bach para clave, por ejemplo, y yo no sabía que era de Bach, pero me gustaba mucho esa música justamente por el floreo, eso me llamaba mucho la atención. Quizás sea por eso, por haber escuchado tanto a la Santa Cecilia de Catacaos, es que concibo la música siempre así, ¿no? Contrapuntística. Este, y me divierte mucho el hacer un arreglo que vaya siempre con una voz paralela, jugando, acompañando. Y he tratado de que esa voz no entorpezca el canto, la voz lead, y ese es mi reto cada vez que trato de hacer un arreglo, ¿no? Este,
Curiosamente, el tema Si baila mi trujillana que tú pudiste grabar, fue, creo que el primer arreglo que hice, o uno de los primeros arreglos que hice para guitarra, ¿no? Mi objetivo en ese arreglo era tratar de justamente meter hasta donde se pueda las voces contrapuntísticas que tienen estas bandas, ¿no? Y seguramente no pude meter todas, pero digamos las más importantes. Y al inicio es que se formaba una cosa. ¿Ah? Felizmente no pusiste más. Pero si tú supieras cómo era el tema al inicio, era una cosa que no se podía tocar. Yo no la pude tocar. Yo me acuerdo que ese arreglo a mí me tomó tiempo también poderlo tocar porque se volvía complicado. Al final tuve que quitar algunas voces, pero traté de dar lo mejor. Y es más, que ese arreglo tuvo un proceso también. Lo concibí de una manera y poco a poco lo he ido modificando. Disculpa, Coco, ¿te basaste en las partituras originales de banda? No, O sí? no, no, esto lo saqué al oído nomás, al oído. Este, ya volviendo un poco a cómo yo hago para hacer un arreglo, por ejemplo, para guitarra, lo primero que hago es sacar la línea melódica de alguna buena fuente, a una fuente, digamos, que yo considere que es fidedigna, ¿no? Tú sabes, una buena cantante, lo que fuera, una buena versión, y saco la línea melódica, saco la línea melódica, y eso para mí es como que la materia prima más importante. Yo considero la línea melódica como algo que no puede ser modificado, porque es como que la esencia, el espíritu del tema, porque claro, lo importante siendo música popular es que se conserva el tiempo, el género, ¿no? Pero inclusive hasta eso se podría modificar. Si tú quisieras, si tienes un gusto, digamos, especial para hacer eso. Y la armonía, bueno, también eres libre de ponerle un acorde que pueda reemplazar algo, también por lo mismo, con un buen gusto, ¿no? Por así decirlo. Pero la línea melódica es algo que yo considero que no se puede modificar, ¿no? Es algo ahí intangible. Y yo lo que hago ahora es la línea melódica, escribirla, para que en el proceso de orquestación, digamos, no sufra por accidente o lo toque en otra rítmica o se modifique, ¿sabes? Porque a veces suele pasar que no nos damos cuenta si estamos tocando una línea melódica parecida, ¿no? Entonces, prefiero escribirlo y con eso yo sé que esto ahí queda. Después de eso, escribo arriba de cada compás el acorde o la armonía que tiene todas las frases, la menor, la séptima, re menor, lo que fuera. Pongo los acordes básicos arriba. Y después de eso, comienzo a hacer en la misma partitura, como segunda voz, escribo como me gustaría acompañarla, por ejemplo, ¿no? O sea, si es una marinera, obviamente, en el caso de Sibila Mi Trujillana, es un arreglo que yo básicamente adapté la versión de la banda a guitarra. Ahora, no todas las líneas están exactas como de la banda, o sea, me inspira ese tipo de cosas, ¿no? Pero no todo se puede hacer en guitarra, obviamente, ¿no? Entonces, trato de darle un parecido, no tengo esa libertad, ¿no? Y si no existiera, si fuera, no sé, un vals, yo escribo una guitarra como yo la acompañaría, por ejemplo. ¿No? Como si fuera otro guitarrista que está acompañando la línea melódica, ¿no? Y voy escribiendo y inmediatamente voy viendo si eso se puede tocar con la línea melódica, si no es absurdo, si se puede, ¿no? Si suena bien, y voy puliendo. Ya en un siguiente paso, ¿no? O sea, lo que hago primero es escribir lo que se me ocurra ahí, cualquier adorno, voy escribiendo, no me importa si puedo tocarlo o no, lo escribo nomás, si es tocable me refiero, y después ya comienzo a filtrar notas, comienzo a sacar una nota aquí, ¿entiendes? Una vez ya tengo, digamos, el arreglo ya así, con la línea melódica, si fuera un vals, por ejemplo, a mí me gusta este, hacer introducciones o intermedios, ¿no? Que es muchas veces la misma introducción, nuevamente tocada, pero no me gusta, curiosamente, seguir ¿cómo se llama?
la secuencia armónica de un vals tradicional que por lo general comienza en dominante, después tónica y pasa a su subdominante a través del dominante de esto. Entonces, lo que hago es crear una línea melódica como que me inspire o que vaya de acorde al vals. Si es un vals romántico, trato de hacer una introducción romántica, y ahí viene ya un aspecto similar, pero ya más creativo, que es comenzar a hacer una introducción y escribo la melodía y poco a poco hago lo mismo, escribo la armonía y bueno, y eso. Ahora, a veces me ha pasado de que hago los arreglos rapidísimos, al toque, pero también a veces me he estancado porque no me gusta y lo dejo y lo vuelvo a retomar. Es un proceso, digamos, que creo que le pasa a todos los que se ponen a escribir algo, ¿no? O a crear algo, ¿no? A componer. Y después de eso ver si se puede tocar también, ya vamos a tocarlo, digitarlo de la mejor manera porque mi objetivo es siempre llegar que todo esto se vuelva simple o fácil, ¿no? Que sea una comunicación simple, que no se ve, que no parezca difícil. Y para eso lo que hago es jugar con las digitaciones, ¿no? Las cuerdas al aire y todo eso, ¿no? Y bueno, y ahí lo dejo como el cocinero, ¿no? Que se oree y vuelves a tocarlo y vas corrigiendo y así, pues es como cocinar, ¿no? Es como cocinar, una cosa así. Y a veces el arreglo queda tan difícil que se hace muy complicado tocarlo y después me he vuelto a pensar, ¿por qué es tan difícil? No puede ser, ¿no? Entonces, borro otra vez la pizarra y comienzo a quitar notas, ¿no? Entonces, algo así pasa, ¿no? Eso es lo que yo hago para arreglar para guitarra, y bueno, me parece no para nada complicado, ¿no? No pienso que sea para nada complicado. Algunas veces yo cuando he podido dar clases así en algunos viajes, me han pedido que justamente que la clase trate sobre eso, cómo hago un arreglo, y he hecho un ejemplo, por ejemplo, tocando Happy Birthday to You, ¿no? He escrito la línea melódica y pongo los acordes y voy decorando y le pregunto a los chicos, ¿qué te gustaría hacer qué adorno? Taca, 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 entonces cualquier cosa, va, lo escribo y vamos a ver si se puede tocar. Y quedan cosas a veces bacanes, ¿no? Vas Manera de, probando en cuanto a ¿sí? la tonalidad, Coco, ¿usas la tonalidad acorde a la guitarra o respetas la tonalidad de la versión que te estás basando? ¿Utilizas diferentes encordaturas especiales? No, obviamente saco al oído la línea melódica en la tonalidad, pero después la adapto a la guitarra. Eso me faltó comentar. Sí, cuando yo escribo la línea melódica en la tonalidad del cantante, ¿no? que escuché, después la ubico en una tonalidad cómoda para la guitarra, que se luzca primero la línea melódica, que tenga un movimiento que pueda hacerlo en los agudos, después en los graves, en la octava. Trato de que la tonalidad escogida tenga cuerdas al aire, como la tónica, por ejemplo, en el bajo. Existe, o en todo caso su relativa mayor también, ¿no? Entonces trato de encontrarle, es como que un enfoque, ¿no? Preciso, donde creo yo que se pueda lucir la línea melódica en la guitarra y que tenga la comodidad de tener cuerdas al aire, ¿no? Para justamente darle más sustain a la sonoridad de la guitarra, ¿no? Eso Bien. básicamente es lo que hago, lo que uso para arreglar. Sí, genial, genial, porque te digo, muchos, bueno, tus arreglos son muy, muy apreciados, muy valorados y siempre nos llega pues la partitura lista, ¿no? En tu libro, en el libro que has publicado, de música peruana también, que es un aporte muy importante al catálogo de la música para guitarra solista, ¿no? Que si bien es cierto hay un boom de partituras, la música costeña tampoco tiene mucho, ¿no? Entonces es un aporte grande. Coco, cuéntanos un poco sobre tu último disco, Aires Populares, cómo fue concebido, cómo nació esta idea de hacer pues música, vienes desde el siglo XVIII hasta lo actual, ¿cómo se trabajó esto? Mira, yo creo que una de las cosas que disfruto mucho, aparte de tocar, es escuchar música. No sé, entro a la computadora o pongo Spotify o YouTube
y ahí comienzo a buscar música y las opciones que me va dando cada canción que esté escuchando me lleva a seguir escuchando una y otra. Hace muchos años escuché unos temas de Martínez de Compañón y que me gustaron mucho, me parecieron mucho interesantes. Yo me caracterizo por ser un músico, digamos, investigador, ¿no? Más que nada toco lo que me gusta, lo que me plazca, ¿no? Y en esa época recuerdo a una amiga en común que fue Chalena Vázquez. Y Chalena Vázquez siempre me decía, Coco, haz arreglos para justamente el ensamble donde tú pertenecías, ¿no? Para que lo toquen ellos. El Pensando en ensamble instrumentos tradicionales del Perú. Claro. de Martínez de Compañón. Entonces, ella me acuerdo que me mandó las partituras, que las tenía fotocopiadas, pero en ese instante, digamos que no me interesé mucho, ¿no? O sea, tuve la idea y bueno, en algún momento lo haré, y bueno, pero siempre lo tenía como en la agenda, que en algún momento lo haré, esas cosas que tienes en tu carpeta de cosas por hacer, ¿no? Y bueno, y me entretenía con otras cosas. Y después, curiosamente, comencé a escuchar más las versiones, porque hay muchas versiones grabadas, especialmente en México, en Honduras, ¿no? Por muchas orquestas de ese tipo, en Europa también, ¿no? Grupos de Y es cámara, en Europa hay un montón, varios han trabajado, ¿no? Tal vez la más importante es las de Jordi Sabal, que grabó pues todo el códice, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, y tú también ahora tienes un trabajo ya completo, ¿no? De la música de Martínez Coñón que te felicito también, ¿ah? Excelente. Pero bueno, entonces, comencé a escuchar eso y comencé a escuchar también a su ola, ¿no? Que tiene un poco la misma, el mismo, digamos, estaba en la misma frecuencia de comenzar a escuchar música de esa época. Me interesé mucho, sin proponérmelo en realidad, por estas músicas, ¿no? Para ver cómo es que la música peruana, ¿de dónde viene? Me comencé a preguntar eso. ¿Por qué suena la marinera así? ¿De dónde, qué género influyó? El vals. Entonces comencé a investigar, comencé a leer, y es como que me metí a la historia de saber de dónde venía la música peruana. Y era como una novela que no paraba, y estaba metido todo el día y quería al día siguiente y comencé a ¿y cómo son las cosas? Recuerdo una entrevista que me hiciera Mario Cerrón en Radio Vincari y estaba Luis Salazar, que es un musicólogo que estaba presente dentro de los que me entrevistaban, y me tocó y me dijo sobre Claudio Rebagliati, y, y lo que me contaba me pareció muy interesante. Después de la entrevista, le pedí que me diera las partituras que me había contado ahí en la entrevista. Y bueno, y cuando vi las partituras, es como que yo dije, pucha, esto es el nexo, pues eso es lo que faltaba entre la música, digamos, de la época de Martínez de Compañón y lo que sería, por ejemplo, la música de hace siglo y medio. Y cómo esa transición era la música que había recopilado Claudio Rebagliati. Cuando comencé a leerlo, las partituras estaban para piano, y comencé a leer algunos compases y ver de que esto podía quedar en guitarra. Yo dije, qué lindo esto, ¿no? Las zamacuecas, los yarabíes. Y para mí era haber descubierto pues algo que, como el eslabón perdido, como te digo, ¿no? Era justo el nexo. Y comencé inmediatamente a hacer el proceso que hago, que es llevarlas a la guitarra. Algunas piezas no quedaban bien en la tonalidad que estaban escritas, les cambié la tonalidad para adaptarlas a la guitarra, como te digo, y no todas las notas se podían tocar. Yo tenía sospechaba mucho que esto no era muy pianístico. Estas voces en tercera me hacen recordar los trinos, decía yo. Después conocí a Flor Canelo, que es una pianista peruana que había grabado la música de Claudio Rebagliati, y la conocí así en unas circunstancias en una universidad, estábamos en otras, en unas clases, y digo, qué suerte que te encuentro, le dije, porque te quería preguntar. Yo ya había escuchado su disco, y le conté que yo tenía este proyecto, y ella me contó algo que
aclaró muchas de mis dudas, ¿no? Me dijo de que Claudio Rebagliati esta música les escuchaba en arpa y en guitarra. Y lo que hizo Claudio Rebagliati fue justamente escribirlas, las ordenó, es como que rearregló seguramente armónicamente algo, pero con mucho tino, ¿no? Porque trató de ser lo más fiel, digamos, en sus transcripciones. Pero justamente el hecho de que me diga de que estas melodías eran tocadas por arpa y por guitarra. Y yo le digo, y es por eso que queda bien en guitarra, le digo, porque muchos de los adornos son artísticos, digamos, esos movimientos, o los trinos son guitarrísticos. Y terminaba escuchándose mejor que en piano, incluso, ¿no? Entonces como que yo encontré hoy, y comencé, como te digo, me dio mucho más fuerzas, me motivó mucho a hacer a tratar de transcribir. Tiene mucho más piezas, Claudio Rebagliati, recopiladas, pero lo que hice yo un poco, dejarme llevar por lo que más me gustaba, ¿no? ¿No? Entonces, y así fue como terminé sacando 8 piezas, que las escribí sin digitar y inclusive me las sabía muchas de memoria, ¿no? No es que no todo lo tenía escrito. Una cosa llevó a la otra. Estaba en una reunión donde obviamente me pidieron tocar y comencé a tocar una de las piezas de Claudio Bagliati, y uno de los que estaban ahí en la reunión era un músico que era del conservatorio y trabajaba en Orson Welles, el Instituto de Música, y le encantó, al toque reconoció eso de Bagliati, oye, qué bacán, y me propuso grabar un disco de eso. Entonces me dijo de que me daba los estudios de Orson Welles y me puso una fecha, y la fecha era, por ejemplo, en un mes, y no puede pasar de eso porque después comienzan clases y ya no está disponible el estudio. Y te imaginas, tendría 3 o 4 temas avanzados recién de Rebeliate. Entonces, me encerré, agarré y comencé pues a terminar todo lo que podía para tener los temas y irlos a grabar. Y es más, mi idea original era grabar Rebagliati, como fue la idea de él, pero no me dio todo el tiempo, entonces le encontré el sentido de justamente hacer este compendio, ¿no? De atrás hacia adelante, donde incluía algunos temas de Zubola, o algunos de Martínez de Compañón, obviamente de Claudio Rebagliati, y un par de temas ya del siglo pasado, ¿no? De 1900. Entonces, digamos que es como que una retrospectiva de lo que sería la música peruana desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, como es el subtítulo del disco, ¿no? Y una visión obviamente guitarrística de estas músicas, ¿no? Y es por eso que yo creo que si alguien quiere tocar bien una marinera, tiene que tocar una zamacueca, ¿no? Porque la zamacueca tiene de jota aragonesa, tiene de la gabota, tiene de la música europea, muchísimo, música española, obviamente, y, 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 definitivamente tocar un bordón en marinera limeña tiene una cadencia heredada de estos géneros, ¿no? La zamacueca, que fue la madre de todos los géneros de 6/8 de Sudamérica, ¿no? La zamacueca es la madre pues, de la samba argentina, de la chacarera, de la cueca, etcétera, etcétera. Y ten en cuenta que también el aporte de tu disco bueno, ya no solo es enriquecer el repertorio guitarrístico actual con un repertorio original y nuevo, sino que también tiene un aporte histórico, ¿no? Porque estamos hablando, si hablamos desde Compañón en adelante, o sea, estamos hablando de música barroca en el caso de Compañón, pero ya mestiza, ¿no? Ya con tintes peruanos. Así Si bien es. es cierto, bien es cierto, tenemos a Matías Maestro, tenemos pues la genialidad de Pedro Jiménez, ¿no? Pero ellos, toda su obra está basada pues en los géneros europeos tal cual eran los cánones, ¿no? En los minuets, los fandangos, la sinfonía, formas musicales universales propias de ese estilo, pero hablar de Compañón tenemos cachuas, tenemos las tonadas, y que ya no tienen nada de europeo, sino que ya tienen
el mestizaje ahí, ¿no? En Rebagliati, pues, los géneros populares ya marcados, ¿no? En sus estilos de tiempo. Entonces, ya es una música netamente mestiza y ahora pues adaptada a la guitarra en tu trabajo, ¿no? Entonces eso enriquece mucho ya el repertorio tradicional y no solamente tradicional, sino hasta el repertorio académico, ¿no? Si hablamos de Rebagliati, si bien es cierto, ha hecho pues David, valses, está dentro del formato clásico, ¿no? Para piano y luego la música de Compañón, el barroco. Entonces, estos aportes son interesantes, ¿no? Y van a aportar muchísimo y hay que, cuando puedas, publicarlo, porque eso tenemos que dejar Sí. registro de ellos. Está el audio ahí, hay que escribir, eso es lo tedioso, pero es muy interesante todos estos trabajos, ¿no? Para hacer conocer, bueno, la diferencia que hay, los diferentes géneros, los ritmos, y mira desde cuándo tenemos toda esta tradición musical ya mestiza, que es lo interesante de todo esto, ¿no? Ujú. Coco, ¿cómo ves tú los guitarristas actuales, las generaciones que vienen detrás de nosotros, dentro de la música popular, con formación académica o no? ¿Ves que hay una tendencia al hacer arreglos, a la composición, más en los formatos ya populares, en la guitarra criolla, por ejemplo? Conozco muchos jóvenes que están tocando increíblemente bien, con mucha formación. ¿Cómo ves eso ahora? Eh, yo creo que hay una revalorización de la música peruana en guitarra, en los jóvenes. Eh, Como te digo, un ejemplo claro es que tengo algunos alumnos que son guitarristas clásicos y tocan muy bien, ¿no? Tocan excelente, pero están interesados por saber de la música peruana, de la guitarra peruana, ¿no? De la estilística de la guitarra peruana, especialmente de la costa. Porque si bien es cierto, ya hay y los trabajos de Raúl García, digamos, es un excelente, un gran genio fue don Raúl, ¿no? Pero está, hace años que ya tiene esta exposición y se ha vuelto toda una escuela, ¿no? Eh, que ya conocemos. Pero con respecto a la guitarra de la costa como solista, para guitarra solista, aún falta todavía que se impregne más, digamos, en la personalidad del guitarrista solista peruano. O sea, no digo que no hay, lo hay, pero tiene, no es uno, ni dos, ni diez, tienen que ser cientos, ¿no? Tiene que ser una ola, no unas gotas, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado está muy bien, que hay un interés, inclusive tenemos a grandes ejemplos ya, ¿no? No es que yo quiera decir que soy uno de los primeros, ¿no? Nombraste algunos ahora, hace un momento, este, Octavio Santa Cruz, por ejemplo, es uno de los pioneros que escribió en los años 80, si no me equivoco, o 90, unos libros, ¿no? De música de la costa peruana. Tenemos, bueno, a Carlos Jaire, que, que, que fue un gran músico, ¿no? Un gran guitarrista. Tenemos, bueno, Javier Checopar, ¿no? Que también sus descripciones, su forma de tocar también. Bueno, Mario Orozco, que ya hemos hablado de él. Bueno, y tantos otros guitarristas, ¿no? Que hacen esa labor ya de hace muchos años. Este, y, y yo creo que conocer la música peruana a través de la guitarra de esa forma es muy interesante y muy bonita. La guitarra es el instrumento que llegó a nuestro país y se quedó, y lo que ha hecho es influir en la evolución de la música peruana. Los guitarristas básicamente han sido los que han ido dándole forma a la música peruana. Desde el siglo de inicio del siglo XX, lo- hay una serie de guitarristas que han ido, como te digo, dándole impregnando en su forma de tocar. Por ejemplo, Oscar Avilés tenía una forma de tocar que se volvió, por, por así decirlo, en una escuela, porque casi todo el mundo toca de cierta manera, como lo haría Oscar Avilés, para darle un sentido muy criollo. Existieron guitarristas como Carlos Jaire también,
como Félix Casaverde, que tenían diferentes formas de tocar la música peruana también, ¿no? Y así, te digo, por ejemplo, Lucho Garland, también guitarrista de los Troveros Criollos, Humberto Pimentel, Carlos Montañés, por ejemplo, guitarristas que casi nadie los conoce, muy poca gente los conoce, pero que también influyeron mucho, los hermanos Dávila, Máximo Dávila, Julio Dávila, que para mí son genios, ¿no? Que tienen una visión excelente, ¿no? Solo el hecho de hacer una introducción, lo que están haciendo es darle forma al estilo, ¿no? Lo que nos suena ahora algo muy tradicional, en realidad, en su época estaban innovando, ¿no? Oscar Cabero, por ejemplo, en la actualidad gran arreglista que ha arreglado discos. El disco este famoso de Eva que él arregló marcó un antes y un después, por ejemplo, ¿no? Y así, la verdad, hay muchísimos guitarristas que puede ser injusto no nombrarlos todos, no me acuerdo de todos, pero bueno, Álvaro Lagos, no sé cuántos guitarristas, Claro, Lucho claro. González. Es por eso que la importancia de la guitarra en el Perú, a través de estos genios, es que la música peruana le debe todo, Sí. le debe todo. Estoy seguro que Chabuca Granda no hubiera compuesto como componía si no hubiera tenido a la mano o haber tocado junto con grandes guitarristas, ¿no? Esa capacidad de poder innovar en la armonía, por ejemplo, le dio una luz a Chabuca que, claro, junto con la genialidad que tenía para componer, salieron esas cosas, ¿no? Unas cosas Justo, increíbles. Y, y yo lo que veo también ahora con lo que comentabas con los chicos, es que justamente también la guitarra en el mundo se está saliendo un poco de la burbuja o de la formalidad que a veces nos hemos acostumbrado, ¿no? Siempre vimos a Narciso Yepes o a Segovia tocar de cierta manera, pero también la figura, por ejemplo, de Roland Diens, ¿no? Que rompe un poco ese estereotipo, porque más que guitarrista, Roland Diens, que fue un guitarrista genial, fue un excelente compositor, un arreglista increíble. Y Roland Diens tocaba los arreglos como el choclo, que es un tango argentino, o el tema brasileño, ¿no? Le decían el falso brasileño a Roland Diens porque lo tocaba con una rítmica y un sentir que parecía brasileño. claro. Y si tú lo escuchas tocar el tango, o sea, definitivamente Roland Diens estudiaba la música popular de los géneros que iba a arreglar como si estudiara Bach. Estoy segurísimo. Y me has hecho acordar de otra anécdota, cuando vino el maestro Eduardo Fernández a Lima y pude coincidir con otros compañeros en un restaurante, lo primero que le pregunté fue, bueno, felicitarlo por el disco de música popular sudamericana donde toca las obras de Gentil Montaña, por ejemplo, ¿no? Y yo le pregunté si él conocía los géneros, cómo llegaba a tocar así, siendo él un guitarrista clásico, pragmático y eso. Y él me dijo justamente la frase que tú acabas de decir, me dijo, es que yo estudio a Gentil Montaña como si estudiara Bach, ¿no? Entonces, Análisis, entonces cognición, yo creo composición. que lo que sí yo recomendaría en todo caso para el guitarrista solista es sacarse un poco, sacudirse esa formalidad extrema, este, y tomar el estudio de la música peruana, de los géneros, analíticamente. O sea, ver cómo se acompaña un vals. No, todo está ahí en los discos. Todo está ahí. Si tú paras la oreja y si quieres, si de verdad quieres, vas a escuchar una segunda guitarra que hace un acompañamiento, abre un doble bajo. Hay muchas maneras de llevar un vals, ¿no? Pero hay que tomarse ese trabajo. Y es una corriente que se está dando no solamente en el Perú, ¿ah? En Sudamérica. Yo me sorprendo la cantidad de guitarristas que tocan su música en Chile, por ejemplo, ¿no? Sí. Chile, que es tierra de guitarristas y guitarristas que yo admiro mucho. Hace poco, bueno, ya no sé tampoco, ya hace algunos años conocí a un guitarrista que se llama Javier
Contreras. Javier, para mí, es uno de los guitarristas más espectaculares, ¿no? Que he podido ver tocar y, ¿no es? y toca su música, ¿no? Y basada en música chilena y música sudamericana, tiene una suite peruana incluso, ¿no? Sí, y hay que mencionar que es un gran virtuoso también, ¿no? Sí, Lo tuvimos en las charlas aquí justamente hace unas semanas, hablamos de la composición porque aparte compone sus obras, tiene festejos, conoce muy bien el género, pero los desarrolla con, obviamente, con la facilidad que le da el virtuosismo que tiene y las lleva a un nivel increíble, ¿no? O sea, él es realmente un ejemplo grande de lo que es la composición actual para guitarra y la interpretación más todavía, ¿no? Y la calidad de sí, persona que él tiene, ¿no? exact- exactamente. Sí, Sí, sí. y así como él, en Chile es una corriente fuerte, ¿ves? No es solamente él, Javier. Hay No, muchísimos guitarristas chilenos que tocan y componen, ¿no? En música de su país. Igual en Colombia, Daniel Saboya es otro gran guitarrista que también hace un mismo trabajo, muy similar, un gran virtuoso de la guitarra y toca unas cosas increíbles, ¿no? En género de Colombia. Y como te digo, es una corriente que está creciendo, ¿no? En Latinoamérica, especialmente en Sudamérica. Bueno, en Centroamérica también, México, bueno, ya. Entonces, ahí hay bastante. entonces, yo creo que si algo nos puede, digamos, dar una nueva luz, ¿no? Un nuevo camino por recorrer, porque hay muchísimo que hacer con la música peruana. Es justamente comenzar a hacer música peruana, una nueva música peruana, ¿no? No conformarnos como, o sea, yo creo que está bien escuchar cómo tocaba tal guitarrista, pero hay que hacer algo ya de la época, ¿no? Si queremos que exista, que siga existiendo, especialmente en la guitarra, como te digo, porque es el instrumento bandera del país, la guitarra. O sea, la guitarra ya tiene una personalidad, la guitarra peruana. Hay que, hay que hacer música simplemente y somos pocos jugadores todavía. Yo creo que hay que involucrar a más. Tenemos que tener un equipo más grande de guitarristas que se metan, como se dice, a la cancha y comiencen a arreglarnos música. Tenemos tanta música diversa. Tú, por ejemplo, haciendo la música de Cajamarca, qué bellezas, ¿no? Y estoy seguro que tú lo disfrutas, música que tú escuchaste toda tu vida y qué felicidad poder dar un concierto en Europa tocando tu música. O Sí. sea, te hace único, vuelcas todo tu proceso que aprendiste en las escuelas, donde fuera, y ya, en eso, es para mí es como que un buen objetivo, ¿no? El ser un guitarrista que llegue a tocar la música que te gusta. Sí, y Es, creo, me parece un punto importante porque la música peruana, cada quien desde su perspectiva, que creo que la única forma de difundirla es sacarla, pues, ¿no? De su lugar y mostrarla en los diferentes escenarios que podamos estar, ¿no? Independientemente del género. Y sí, como tú dices, la nueva música peruana tiene que salir, ¿no? Si bien es cierto, tenemos referentes muy pesados e importantes y que van a seguir ahí y que son los que a muchos de nosotros nos han inspirado, está tomando nuevos aires esta línea, ¿no? sí, Compositores, en tu caso la composición y los arreglos, en mi caso los arreglos, Rolando Carrasco también está, Ricardo Villanueva y muchos otros, ¿no? Con escuelas distintas, ¿no? David Vega con la guitarra Pajatambo, el maestro Humala, Manuel que ahora pues son los mayores, ¿no? Y muchos otros que siempre se nos va a ir en el camino a mencionarlos, que todo eso tenemos que hacer un solo equipo, una sola fuerza y que la guitarra peruana tome auge, ¿no? Con trabajos, con discos, con libros, con publicaciones y teniendo pues bastante respeto a estos géneros, ¿no? Incluso en esta época, tú has hecho música barroca, has traído la música republicana, cosas que no se están haciendo, pero que es un aporte grande ahora, ¿no? ujú, Y difundir toda esa línea. Así que nos queda bastante camino por hacer. Poco, agradecerte por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, toda tu vivencia sobre tu obra, ¿no? Este espacio son unas charlas, ¿no? Donde justamente se trata
de informar, ¿no? A los aficionados, a los estudiantes, a los amigos guitarristas, ¿no? Que nos estén viendo, de aspectos que normalmente no se tocan, ¿no? Públicamente y que sirven mucho, ¿no? Para tener más conocimiento de un instrumento y esto hace pues ahondar más, ¿no? Y sirve de mucho también a las generaciones nuevas, ¿no? Gracias, Coco, de verdad por tu tiempo y permitirnos aprender más de tu arte. Abel, hombre, hermano, muchas gracias a ti por hacer esto que es bueno, inusual en nuestro Perú, hablar de cosas que a veces uno no habla o es complicado decirlas, ¿no? Pero te agradezco por la oportunidad. Decirle a la gente, a los guitarristas que, que den la oportunidad, se den la oportunidad de escuchar música peruana. Es una música lindísima, tan variada. Chalena Vázquez me dijo algo que yo lo comparto siempre, es que me decía, Coco, la guitarra peruana eh, evidencia las razas, el mestizaje. Mira, toca un trino, me decía. Yo tocaba un trino, trin, criollo, así en terceras. Eso es andino, ese es lo indígena, me decía, perdón. Ese es el indio. Los ciclos, los vientos se mueven así por terceras. Ese trinar, ¿no? Este, toca una escala, tiqui, 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 como las polcas o las finalizaciones de los valses. Eso es español. Esa es la herencia española. Toca un bordón de marinera, de un festejo, de un landón, todo en contratiempo. Eso es el africano. Y eso es la guitarra peruana. Claro. Esa es la guitarra peruana. Los elementos que componen a la guitarra peruana es eso. Eso es su esencia, es como que el Perú es como que ha sido el encontrón donde han chocado, digamos, estas razas y salió eso, la música peruana tan rica, tan variada y hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Yo animo, como te digo, a que se den la oportunidad de escuchar, de estudiar la música peruana, de disfrutarla primero y tratar de encontrar una ruta, un camino, ¿no? Que puede ser eh, interesante para sus carreras, ¿no? Y tanto que necesitamos ahora como país. Este, y falta integración también. Es algo que yo creo que a veces nos han dicho, seguramente, o hemos escuchado tanto que a veces el guitarrista del Ande no toca bien la música de la costa y viceversa, ¿no? Y yo creo que es una mala idea, ¿no? Porque si, claro, si no toca bien es porque simplemente no se ha propuesto tocarla. Y yo creo que ya diferenciarnos así ya es un error. Yo tengo algunos amigos que tocan muy bien la guitarra andina, por ejemplo, y después cuando se han propuesto tocar bien un vals, tú los escucharas, ahora tocan increíble. O sea, a veces es que no estamos impedidos de hacer una música, simplemente es porque a veces no nos proponemos, no escuchamos, no nos proponemos, como digo, tocarla. Entonces, yo creo que es algo que se debe romper, ¿no? La música peruana tiene que ser una sola y tenemos la capacidad como para poder tocar bien un vals, un festejo y un guayno. No tengo que nacer allá necesariamente para sentirla, porque yo siento los guaynos. Yo escucho una cantante cantar un guayno, no sé, a Consuelo Gerí, por ejemplo, y la siento mía. No es otro país, es el Perú. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de integrar todas estas músicas, ¿no? A través de la guitarra. Yo imagino el guitarrista del futuro peruano es aquel que toca toda la música peruana, sin diferencia de regiones ni nada, ¿no? Pero bueno, es algo que me gustaría ver, ¿no? Y yo animo una integración. Pero bueno, Se tiene que dar, ¿no? Ojalá pronto se dé. Y bueno, más allá de la carrera de cada guitarrista, como se quiera, pues, denominar, ¿no? Guitarrista andino o guitarrista costeño. Te comento mi caso, por ejemplo, cuando saqué discos,
ninguno dice guitarrista andino, ¿no? Dice guitarra peruana, no dice guitarra andina, porque he grabado pues costa, sierra, marineras, valses. No sé si lo hice bien o mal, pero toqué lo que me gustaba, ¿no? Claro, Toqué claro, arreglos de Mario Orozco, toqué un vals arreglo de un gran guitarrista compañero tuyo, Mario Mendoza. claro, claro, claro. Hizo un arreglo precioso de un vals de Consuelo Sarabia, Señorita Cajamarca, que está en mi disco de música cajamarquina, que son carnavales y cachuas, y ahí está ese vals, ¿no? Pero porque a mí me gustaba, ¿no? Ujú, Entonces, la guitarra peruana, independientemente, como te digo, de cada estilo, debería unificarse, ¿no? Creo que ujú. cualquier guitarrista es capaz de tocar cualquier género del Perú y que debería hacerlo. Ahora, ya si uno se identifica más con cierto tipo ya, de género, ya es válido también. En tu caso, la Claro, cosa claro. también por lo de Cajamarca y ahora pues con los trabajos barrocos, ¿no? Así que camino hay que recorrer y trabajos hay para hacer y que esto crezca, ¿no? Y unificarnos, como comentas. Coco, gracias de verdad por tu tiempo y esto te juro va a tener mucha acogida. Agradezco también los comentarios que están escribiendo, que han escrito, quedan ahí para que responda, seguramente te harán algunas preguntas, Coco, esto queda Ujú. aquí en la página, va a estar en YouTube, así que bueno, los interesados van a tener toda esta información a la mano en la red. Coco, gracias, que todo vaya bien, espero juntarnos pronto. Sí, Abel, esperemos que salgamos librados de esta época dura que nos ha tocado vivir. Vamos a seguir allí en la resistencia, como se dice, eh, y tratando de hacer música, ¿no? Tomar este tiempo digamos, de reposo, entre comillas, para ordenarnos, ¿no? Y seguir haciendo los proyectos, ¿no? Que tanto necesita el país. Un abrazo, Abel, muchas gracias. Nos vemos Coco, pronto. gracias, Chao, hasta hermano, pronto, cuídate. gracias. Chao. Hasta luego.